Buenos días. Bueno chicos, buenos días a todos, buenos días. Nada, vamos a arrancar con este nuevo ciclo de charlas en el que vamos a presentar el desarrollo del hidrógeno verde en la TAM. Antes que nada, muchas gracias por asistir, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por el interés que presentan en este tema que tanto nos interesa en Gestión Energía Joven. Y nada, queremos agradecer y presentar a Maximiliano Cervo, director de Desarrollo de Negocios en H2 Helium, docente de Diplomatura de Hidrógeno en la UTN. Muchas gracias, Maximiliano, por tu participación. Y a Héctor Echeverry, que tiene un diplomado de Economía de Hidrógeno en la USACH y que también es coordinador de Gestión y Energía Joven. Muchas gracias a ti también, Héctor, por brindarnos la oportunidad de compartir con nosotros todo lo que es este tema que tanto nos importa. Bueno, sin más nada que agregar, me gustaría darle paso a los ponentes para que empiecen la charla. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya que estamos un poco demorados, voy a arrancar. El objetivo mío es presentarles un poco el panorama de lo que se está trabajando ahora en el mercado de hidrógeno a nivel global y un poco mi visión de lo que podemos esperar para el mercado de América Latina. Muchas gracias por la presentación, así que vamos a arrancar. Antes que nada me gustaría hacer una breve introducción al tema de qué es lo que vamos a hablar y por qué estamos hablando de este tema, ¿no? El hidrógeno en sí surge como, digamos, un medio para un fin, ¿sí? Y el fin es el reducir la huella de carbono. Yo creo que de esto se trata lo que es el concepto de economía de hidrógeno, que hay que separarlo mucho de lo que es una economía de hidrógeno desde el punto de vista de transición energética al simple hecho de decir, bueno, produzco hidrógeno, ¿no? En este punto de vista de economía de hidrógeno, ¿a qué nos referimos? El hidrógeno pasa de ser una simple molécula a ser un carrier de energía, ¿sí? Yo puedo tomar energía eléctrica, ¿sí? Y transportarla en forma de hidrógeno a distintos medios. ¿Qué es lo bueno de esta economía del hidrógeno? El hecho de que si yo lo produzco a partir de la electrólisis del agua y esta está alimentada a partir de fuentes renovables, este pasa a ser un hidrógeno 100% descarbonizado. Es un hidrógeno que no tiene casi huella de carbono. Entonces, acá es donde entra el concepto de una economía del hidrógeno basada en uno de los elementos más abundantes que hay en la Tierra, tanto en volumen como en masa, ¿sí? Lo cual es un tema no menor. Ahora, habiendo dicho que es uno de los elementos más abundantes, ¿sí? El tema es que no se lo halla por sí solo en la naturaleza. El hidrógeno, una cuestión química, ¿Qué pasó? con energía eólica, ¿sí? Y digo esto porque se lo suele comparar al hidrógeno con las renovables y digamos que son dos caras de una misma moneda. No son cosas iguales. Ahora, ¿cómo está el mercado hoy? Hoy por hoy la mayor parte del hidrógeno producido a nivel global, vemos acá, que es producido a partir de fósiles, ¿sí? A partir del reformado de metano o la gasificación de carbón. Solamente un 3% es a partir de la electrólisis del agua. De este 3% igualmente, no todo es verde, solamente un 0,3% de este 3%. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy chico hoy por hoy que es producido
a partir de fuentes renovables. O sea que mismo nuestro hidrógeno, producido a partir de electrólisis hoy, tampoco es barato. ¿Sí? Entonces hay que separar lo que es el mercado de los colores, por un lado, cuando hablamos de hidrógeno verde, azul, gris o lo que sea, y lo que es el hidrógeno a partir de X tecnología, como puede ser la electrólisis del agua. Ahora, ¿dónde está el mayor potencial que vemos para empezar a hablar del hidrógeno verde? Bueno, básicamente surge viendo el potencial fotovoltaico y eólico en las regiones. ¿Sí? El hidrógeno es algo que, digamos, tiene un gran atractivo por el hecho de llegar a lugares donde solamente se pueden llegar con moléculas y no se podría llegar con un cable. ¿Sí? Como por ejemplo, producción de productos verdes, donde necesariamente la materia prima no es electricidad. Bueno, yo puedo descarbonizar las moléculas que estoy utilizando. Ahora, no me llama la atención que vamos a ver que la materia prima principal del hidrógeno, hoy por hoy, es el gas natural. ¿Sí? Ese gas que nosotros vemos como transición, y solamente un 13% es a partir de carbón, y esperamos que esto baje con el pasar de los años. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en cuanto a proyectos? Hubo un cambio enorme en cuanto a los proyectos anunciados. ¿Sí? Estos son los proyectos más grandes, ¿sí?, anunciados hasta abril de este año. Entonces, si estudiamos el pipeline, ¿sí?, histórico del hidrógeno, este primer trimestre, ¿sí?, este primer trimestre, aquí, en el 2021, la cantidad de proyectos se ha duplicado con respecto a la del año pasado. ¿Sí? Y este pipeline está básicamente enfocado en Europa y Australia. Como pueden ver, la mayor parte de los proyectos grandes adjudicados y anunciados toman lugar en Australia. Ahora, ¿qué proyectos se están anunciando hoy? El más ambicioso o más grande es el HyVild, ¿sí? Este es un proyecto que anuncia 67 gigas de electrólisis y obviamente está liderado por un consorcio energético. No es solamente una empresa, es un consorcio energético junto con distintas constructoras. Entre ellos, también empresas de energía como se encuentra Enagas, ¿sí?, el distribuidor de gas natural, uno de los mayores distribuidores de gas natural en Europa, y también Vinci Construction, que es una de las constructoras más grandes dentro de lo que es el rubro de los EPCs. Ahora, sumando todos estos números, hoy por hoy el pipeline de hidrógeno está hablando de 140 gigas de proyectos anunciados, lo cual es un crecimiento enorme para el mercado. Podemos ver un crecimiento casi exponencial si comparamos diciembre del año pasado con abril de este año en cuanto a la escala de proyectos. La escala de proyectos está aumentando drásticamente. No obstante, algo que tenemos que tener muy presente es que el proyecto más grande en operación hoy es una planta de 20 megas en Canadá. Entonces, disculpe, ¿podría pedir al moderador que silencie los micrófonos? Porque estoy escuchando voces y estaría bueno que por lo menos se silencien los micrófonos de los participantes. Disculpen, pero es para poder hacer la charla un poco más, poder escuchar con claridad. Ahora, esto del proyecto de 20 megas en operación en Canadá es muy importante, porque fíjense que se están adjudicando y se están hablando de proyectos en escala giga, cuando hoy por hoy todavía no superamos las decenas de megas. Entonces, ¿cómo veo yo todo lo que está pasando? El hidrógeno surge, como les dije, para la descarbonización. Este es uno de mis gráficos preferidos, ¿sí? No me voy a cansar de mostrarlo. Es un gráfico que presenta la Royal Society of Chemistry, donde mostramos distintas formas de producir hidrógeno y distribuirlo, ¿sí? Ahora, ¿dónde se abre este mercado del hidrógeno hoy? El mercado del hidrógeno lo podemos hacer tanto centralizado como descentralizado, ¿sí?
Y tenemos dos tipos de distribuciones convencionales, y vamos a tener unas distribuciones netamente de hidrógeno, como puede ser el hidrógeno en forma de amoníaco, en forma de LOHC, etc. Ahora, ¿a dónde se está apuntando hoy? Salir de lo que es el hidrógeno molecular para lo que se usaba convencionalmente, como es la refinería, como es la producción de amoníaco, como puede ser también la industria química, y entrar en otros sectores, como puede ser la generación de calor para la industria, ¿sí? Como puede ser combustible para vehículos, ¿sí? Utilizarlo a través de fuel cells o mismo a través de turbinas para generación eléctrica. Y obviamente están los mercados emergentes. Los mercados emergentes que más se están hablando ahora son el cemento y la metalúrgica, que son básicamente procesos donde se va a utilizar el hidrógeno como agente reductor o también como un agente para generación de calor. Ahora, fíjense que yo marco dos líneas acá, de la cual esta es verde. ¿Por qué? Porque el objetivo de producir el hidrógeno a partir de energía eléctrica parte de la base de utilizar renovables y agua, donde el agua no deja de ser un elemento menor, ¿sí? Ahora, el cuello de botella hoy, para mí, no es el agua. El cuello de botella está en cómo transporto este hidrógeno acá, ¿sí? Estudios muestran que 2/3 del costo final del hidrógeno es el transporte y la distribución. Entonces tenemos que buscar formas para resolver esto. Ahí es donde entra el amoníaco y entran otros vectores que se los asocia automáticamente al hidrógeno. Habiendo dicho esto, fíjense qué está pasando en el mercado. Si nosotros vemos las empresas que están hoy en la bolsa, ¿sí? En el mercado del hidrógeno, como puede ser ITM Power, Ceres, AFC, han demostrado un crecimiento exponencial en este último año, ¿sí? A diferencia de las industrias renovables, que en la bolsa, junto con los ETFs, se encuentran un poco más horizontalizados, y ni hablar de la industria del oil and gas, que hoy por hoy lo que es el mercado de commodities es una cosa, pero la bolsa de valores y las acciones están a la baja. Entonces, yo creo que esto muestra diversas oportunidades. No solamente el hidrógeno muestra oportunidades para el mundo energético, sino también para el mundo de las inversiones. El mundo de las inversiones está apuntando a tecnologías alternativas. Si analizamos el S&P 500, vamos a ver que el sector energético hoy es un porcentaje muy chico del market share, siendo de alrededor del 9%, comparado a un 17 al 22, que era hace 10 años atrás. Entonces esto no deja de ser una oportunidad también para el mercado financiero, para el mercado de bolsa de valores, para los traders, para los operadores. Ahora, junto con todas estas inversiones, ¿a dónde está yendo toda esta plata, ¿no? Porque uno quiere saber a dónde va. Entonces, viendo esto, fíjense que hay estudios de mercado que nosotros, tanto como H2 Helium, como yo dentro de algunos trabajos que he realizado con el World Energy Council en Nueva Zelanda, hemos podido encontrar que las economías de escala son súper importantes para la economía del hidrógeno, ¿sí? Tanto para la tecnología alcalina como para la tecnología PEM. Y estos son valores de mercado reales, no son valores de I+D, son valores que surgen de cotizaciones de distintos distribuidores y luego hacer, obviamente, una limpieza de los datos, sacando todo lo que esté por encima y por debajo de la media. Habiendo dicho esto, lo más importante es ver, para proyectos chicos, proyectos de 1 mega, proyectos de 2 megas, estamos en CAPEX muy altos. Hoy, no así en proyectos de escala de 500, 400, 100 megas. Ahí es donde se ve la economía de escala hoy. Y ahí es donde también la vamos a ver en las próximas 10, 20 años. No obstante, viendo este forecast, lo que podemos también inferir es la escala pequeña, menor a 5 megas,
es una escala que, fíjense, siempre va a tener un gap muy, muy amplio. Muy amplio, y eso es algo que hay que tener en cuenta. De ahí viene también la explicación de por qué toda la gente hoy está anunciando proyectos de escala giga o escala cientos de megas. Para estas economías de escala, que son las mismas necesarias las mismas que se necesitaron en su momento para la fotovoltaica y para la eólica. ¿Sí? Hace 20 años, 25 años, hablar de PPAs en el orden de $20 el megavatio hora era imposible. ¿Sí? No obstante, Arabia Saudita la semana pasada presentó un PPA a $11.30 el mega. Entonces, estas economías de escala existen y son necesarias. Yo creo que ahí es a donde se está poniendo el foco hoy, en buscar proyectos de gran escala, posiblemente desarrollados entre consorcios, para poder generar este descenso del CAPEX que es sí o sí necesario para que la economía del hidrógeno se pueda desarrollar y funcionar. Ahora, otro detalle que quiero aclarar de los CAPEX es que hay que tener mucho cuidado con el CAPEX. Uno suele asociar el CAPEX del electrolizador con el CAPEX de la fotovoltaica, ¿sí? Y a mí me gusta comparar mucho lo que es el hidrógeno con el mercado del gas natural y el mercado del oil and gas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísima gente que ve, ¿sí? Y uno dice, yo compro un panel solar a $500 el kilowatt, $700 el kilowatt instalado, y uno sabe que ese es el CAPEX, uno lo instala y después opera. No así con el hidrógeno. Con el hidrógeno lo que nos encontramos más de una vez es hablar de CAPEX de 300, 400, $500 el kilowatt instalado, eso se escucha mucho, pero después, ¿sí? Uno no puede empezar a operar. Eso en los modelos financieros hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese CAPEX solamente me incluye el aparato. Y este aparato solamente funciona electrolizando el agua. Me va a faltar la toma de agua, el deionizador, la purificadora de gas, la unidad de secado, la unidad presurizadora. O sea, hay muchas partes que no están estipuladas dentro de ese CAPEX en los modelados financieros. Y ahí es donde también a veces, en los escenarios, es que nos juegan una pasada totalmente distinta el escenario teórico que uno puede leer al escenario real de un proyecto de hidrógeno. Habiendo dicho esto, ¿sí? Vamos a ver un poco cuáles son las barreras que tendríamos que superar para que estos costos bajen. En principio, hay dos críticas que se escuchan cuando uno habla del mercado del hidrógeno y que generan mucha incertidumbre en el sector de banca financiera sobre todo. Vamos a empezar primero hablando de lo clásico, que es el hidrógeno no es eficiente. La realidad es que no es eficiente frente a qué, ¿no? Frente a una batería, evidentemente no. Estamos hablando de 95% en la generación y 77% como un sistema. Ahora, comparado a un 61-30. Ahora, hace 80 años que se vienen utilizando motores a combustión interna, con un 13% de eficiencia. No obstante, nadie habla de la falta de eficiencia en los motores de combustión interna, en las centrales de ciclo combinado, en las turbinas de gas, en los motogeneradores. Entonces, yo creo que no todo es eficiencia, ¿sí? Si uno quiere comparar un cable contra un electrón o una molécula, sí, por ahí es más eficiente. Ahora, cuando yo digo que no todo es eficiencia, hay que tener en cuenta las cargas, los tiempos para repostaje, hay que tener en cuenta las tasas impositivas atrás, el impuesto al combustible que uno no lo puede cobrar en el mercado eléctrico, que sí lo puede cobrar dentro del mercado en una estación de repostaje para el hidrógeno. Tienen que tener en cuenta también el espacio que ocupa la batería, el tiempo de respuesta. Entonces, yo creo que sí, efectivamente el hidrógeno no es más eficiente que una batería, pero tenemos que tener en cuenta el sistema entero y no solamente lo que es la carga de esa batería, la generación eléctrica. Ahora, en lo que entra a lo que es cuestión de costos, vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo hoy. Se espera, hoy por hoy, este es el mercado, ¿sí? El hidrógeno a partir de gas natural
es económico, el hidrógeno azul es económico, el hidrógeno a partir de gasificación de carbón es económico, y el hidrógeno a partir de renovables todavía le falta. ¿Sí? Esa es la realidad. Estamos en un rango que va de $3 el kilogramo a $7 el kilogramo. Y puede ir inclusive más dependiendo de los PPAs que uno firme. Ahora, ¿dónde entra hablar del target? Nosotros tenemos un target impuesto, ¿sí? Que es de $2 el kilogramo. ¿Para qué? Para llegar a la paridad contra los hidrocarburos en algunos sectores, ¿sí? Esto fue publicado por Japón, por Alemania y diversos otros países. Ahora, este costo hoy de hidrógeno se espera que caiga hasta por un 50% en la próxima década y media, 20 años. ¿Sí? Ahora, uno me podría decir, sí, está bien, pero si bajo de $7, me quedan $3,50, todavía no estoy competitivo. Hay un gap muy amplio en costos que está dado por la energía renovable. La energía renovable no siempre es la más barata, esa es una realidad. Entonces, acá viene algo que yo quiero proponer y que me parece que, ojo, en mi visión nada más, el foco va a estar dado hoy en lo que es el hidrógeno verde, pero yo creo que no tenemos que perder en cuenta los recursos que hay disponibles, ¿sí? Y dónde estamos, ¿sí? Hay lugares donde abunda el recurso de gas natural y tiene sentido desarrollar una economía del hidrógeno basada en gas natural con captura de carbono, como está haciendo Canadá, como está haciendo Australia, y también siguen produciendo hidrógeno verde. Entonces yo creo que hay lugar para todo. Ahora, ¿qué es lo que está faltando para que esto todavía baje más? Escala industrial, ¿sí? Uno ve electrolizadores que pueden producir hasta 1 kilogramo día. No existe un reactor de gas natural que produzca 1 kilogramo día. No es económicamente viable diseñarlo. Entonces, no solamente el gas natural es más barato, tiene una escala mucho más grande esos reactores. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para el momento de hacer las comparativas entre el hidrógeno verde y el hidrógeno gris, azul, negro, marrón, y toda la escala de colores que hay. Ahora, lo que tenemos que pensar también es que estos consorcios que están anunciando ahora, estos proyectos de escala giga, también están hablando de hidrógeno a partir de gas natural y captura de carbono en algunos casos. Eso no hay que perderlo de vista, ¿sí? Hay que reducir emisiones y hay que ser realistas. Ir de 0 a 100 en un día es imposible. Ir progresivamente es factible. ¿A qué me refiero con esto? Argentina tiene todos los recursos y me parece que cerrarse a una sola fuente no es la solución final. Me parece que hay que explorar todos los caminos que hay. Ahora, habiendo dicho esto, fíjense que si vemos la mayor concentración de inversiones en hidrógeno hoy, están todos apuntando al hidrógeno verde. No es casualidad, ¿sí? El mercado eléctrico es extremadamente atractivo, similar a lo que pasaba, como les dije antes, con la eólica y la fotovoltaica hace un par de años. Y además, ¿sí? El mercado eléctrico está empezando a tener muchos incentivos para que sean competitivos. Y ahí es donde el hidrógeno gana mayor atractivo todavía. Ahora, estas son las inversiones, ¿sí? Que hubo en los últimos 10 años. Y estos son las inversiones que hubo el año pasado. Fíjense el shift de inversiones que hubo desde la aparición del COVID. Y desde este hype que surgió de un día para el otro, donde el hidrógeno industrial y el hidrógeno vehicular, ¿sí? El hidrógeno vehicular es sumamente atractivo, ¿sí? Hay planes de estímulo que se están presentando en la Unión Europea, que se están presentando en Oceanía, para que el hidrógeno, como un combustible,
sea económicamente viable. Y hoy por hoy, los gigantes del oil and gas están en Europa, están entrando en Europa en el mercado del hidrógeno vehicular, el hidrógeno como combustible. ¿Sí? Estados Unidos también está apostando por lo mismo, ¿sí? Habiendo acumulado una inversión de alrededor de 200 millones de dólares en investigación y desarrollo para fuel cells, y también hay un gran interés por parte de las empresas del oil and gas para no quedarse atrás, ¿sí? Porque ven que el mercado está avanzando, que estamos yendo hacia una transición energética, y creo que justamente el mercado de los gases es el mercado donde ellos más pueden relucir y resaltar. Ahora, desarrollé un pequeño dashboard, ¿sí? Ya llegando al final, porque me estoy quedando casi sin tiempo, un pequeño dashboard sobre qué es lo que está pasando hoy y a dónde vamos. La demanda esperada del hidrógeno verde para el 2050 va a ser alrededor de 5 veces más de lo que se está produciendo hoy en cuanto a el market share de hidrógeno verde. Se espera que el hidrógeno verde pueda tener alrededor de un 10 a un 11% dentro de la matriz energética. Esto todo anunciado por IRENA. Ahora, fíjense todas las inversiones que hubo el año pasado en electrólisis. 190 millones de dólares de inversión en esto. ¿Sí? Nosotros veníamos produciendo alrededor de 1 millón de toneladas de hidrógeno verde en los últimos 3 años. Esto tiene que aumentar muchísimo, ¿sí? Esto tiene que aumentar dado la escala que estamos buscando y para poder llegar a ser carbono neutrales en múltiples sectores. Ahora, para el 2050 se espera que el hidrógeno azul ocupe alrededor de 80 millones de toneladas. Y esto, en distintos webinars, ¿sí? Y en distintas estrategias se ha anunciado que va a haber planes de estímulo para el oil and gas, para que puedan diversificarse, ¿sí? Y hacer alguna diversificación de los riesgos. Ahora, ¿a dónde está la demanda del hidrógeno hoy? La mayoría es para el sector de refinería y amoníaco, ¿sí? Y en tercer lugar, fíjense, para la generación de calor. Se lo quema el hidrógeno hoy. El hidrógeno hoy se lo está quemando. Entonces, hay lugar para cualquier lugar donde haya procesos de generación de altas temperaturas, hay un lugar ahí para el hidrógeno verde también. Ahora, el consumo en Europa de hidrógeno en la industria metalúrgica es del 4%, ¿sí? Esto aumentó con los años, se lo usa tanto en generación de calor como en procesos para generación de reacciones óxido-reducción, y también para la postre, el consumo en Europa de hidrógeno en industria alimenticia es del 6%, una industria que no se habla mucho, ¿sí? Yo, como persona glotona de alma, les digo que la industria alimenticia es una industria muy interesante y que no es tan difícil de descarbonizar. Es una industria que se la puede ir descarbonizando con inversiones mucho menores que las que habría que hacer en el sector energético, y es un lugar para que también la industria energética pueda diversificarse y empezar a operar en múltiples sectores a la vez. Fíjense las estaciones de hidrógeno en Europa y en Estados Unidos, estamos hablando de que ya hay alrededor de 200 estaciones de hidrógeno entre ambos países, entre el continente de Europa y Estados Unidos. Ahí ya veo los memes después hablando de que Europa es un país para mí. Pero esto es algo no menor, porque hace 10 años atrás eran menor a 100 la cantidad de estaciones de hidrógeno instaladas. Ahora, ¿cuál es el forecast y qué es lo que se espera para dentro de 10 años? Se puede hablar de un hidrógeno verde en Estados Unidos alrededor de $2,50. ¿Sí? Se puede hablar, fíjense, con todas las inversiones que hay hoy en Arabia Saudita dentro del hidrógeno, se está apuntando a un hidrógeno a $3,50 el kilogramo el en Europa. Y esto fue publicado por el Instituto Fraunhofer
en Alemania, donde lo que muestran es que el hidrógeno, para llegar a break-even en operaciones de eólica offshore, se necesitaría un hidrógeno a $4.50 el kilo. O sea, sigue siendo para Europa atractivo importar hidrógeno, sea de Estados Unidos, Arabia Saudita o Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que yo veo para la economía del hidrógeno? Yo creo que hay 3 desafíos para afrontar. Uno que es crítico, que es la logística, distribución y almacenamiento. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que hacer inversión en infraestructura específica. Ahora, ¿dónde radica el problema de la distribución y el transporte? En el costo. Es muy caro transportar hidrógeno a menos 250 grados, ¿sí? O mismo transportarlo a 300 bar. Es muy, muy costoso. Entonces, vamos a tener que empezar a desarrollar infraestructura específica para proyectos de hidrógeno, lo cual habla de un CAPEX mayor. Ahora, ¿hay un costo oculto? Sí, lo hay. La entrega aumenta el costo. Y también tenemos que pensar en el alquiler de cilindros. Si nosotros hoy quisiéramos comprar hidrógeno en el mercado, ¿sí? Nosotros vamos a tener un presupuesto donde vamos a ver el costo de hidrógeno por kilo, por otro lado, el alquiler del cilindro, por otro lado, el flete y por otro lado, la carga y descarga. Habiendo dicho esto, hoy se habla de que el hidrógeno está a $2. Sí, es verdad, se vende, se puede conseguir hidrógeno a $1.90, $2. Pero ese hidrógeno no es hidrógeno entregado. Hay que sumarle el flete, hay que sumarle la carga y descarga de cilindro, el alquiler de cilindro, y todo eso es lo que nos lleva a tener un costo mayor. Y ahí es donde entra también el concepto de ser autogeneradores de hidrógeno en lugar de estar comprando a distribuidores. Ahora, otro detalle que justamente lo hablé ayer con la Cámara de Energía Renovable es la capacidad renovable. Que nuestra debilidad se convierta en una oportunidad. Nosotros, si quisiéramos descarbonizar la producción actual de hidrógeno a nivel global, vamos a necesitar 3.600 terawatt-hora anuales solamente para la electrólisis, sin la compresión, sin el enfriamiento, sin nada. Entonces, estamos hablando de que es alrededor del 52% de la capacidad instalada de renovables en Europa. Vamos a necesitar que nuestra capacidad renovable se duplique o triplique por lo menos en la próxima década para no desbalancear la red. Entonces, estos son temas que hay que tener en cuenta al momento de hablar de una economía del hidrógeno. Y ya llegando al final, ¿sí? Yo preparé 2 slides. Uno para que vean la demanda, ¿sí?, que espera Air Liquide para el 2050. La mayor demanda de hidrógeno va a estar dada por sector de transporte, industria energética, fíjense, qué interesante, y la industria de generación de calor. O sea, la industria energética, que hoy por hoy es el principal consumidor de hidrógeno, pasaría en segundo plano. La industria del calor se mantiene en tercer lugar, al igual que los usos, pero fíjense que el sector de transporte gana un gran lugar dentro de lo que es el mercado de los combustibles. Ahora, esto es un estudio muy interesante, súper interesante, presentado por PwC, y habla sobre cuál va a ser el rol de los distintos países. Se los puede ver a los países como Nueva Zelanda y Noruega, ¿sí?, con un potencial limitado, dado por la capacidad que tienen de renovables, dado por el tamaño del país y la infraestructura, donde tienen un potencial para producir hidrógeno y consumirlo, ¿sí? Por otro lado, tenemos países que van a necesitar importar. ¿Y esto de qué se trata? Se trata de países como Japón, que yo he escuchado algunas veces en algunas charlas, Japón no quiere producir hidrógeno o lo que sea, y es un tema de que Japón no tiene lugar. O sea, no es un país para hacer un despliegue enorme de renovables. Una cuestión de infraestructura, una cuestión de espacio. Y además de que Japón ya está previendo que van a consumir más de lo que puedan producir. Ahí es donde entran estos países como importadores de hidrógeno, ¿sí?, y a los países donde si yo tuviera que liderar un proyecto para exportación, a los que yo apuntaría. Ahora, entrando en lo que es el sector de la TAM, fíjense que la TAM, los países están o en autosuficientes o en exportadores. Brasil yo lo ubicaría un poco más en el medio,
¿Y por qué hablamos de autosuficientes? Pues son países que tienen un consumo de hidrógeno que podría ser muy grande y podrían generarlo ellos mismos sin tener que salir a comprar en el mercado externo. No así, fíjense, otros mercados que se ponen. ¿Por qué se habla de que Chile podría ser, o Argentina, un país con un potencial limitado para el consumo, pero sí para una exportación importante? Primero por los recursos que tienen una gran cantidad de recursos para producir hidrógeno económicamente viable, pero a su vez hay que tener en cuenta la coyuntura política y económica de los países. Hoy por hoy llenar un auto de hidrógeno estamos hablando de que para hacer 400 kilómetros tendríamos que invertir 100, 110 dólares para llenar ese vehículo. ¿Sí? Imagínense poner eso en precio de surtidor en Argentina, con la situación económica que tenemos hoy, sería un poco complicado. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que no está mal ser exportador y hablar de decir, bueno, yo no puedo, mi mercado no da. ¿Sí? Entonces, creo que estos son puntos a tener en cuenta. Y finalmente, yo les traje dos sugerencias que surgen de un estudio que vengo realizando en el último año y medio, todos los meses realizando mesas redondas con no más de 10 personas de bancas de inversión, ¿sí?, entre los cuales se encuentra gente de Barclays, JP Morgan, Moody's, gente de Carlyle Group, IFC, distintas bancas bilaterales también, Credit Suisse. Y yo encuentro que hay dos cosas que necesitamos hoy. La tecnología está, el know-how está. Yo lo separo en dos. Por un lado, lo que va a necesitar el mercado, y por otro lado, lo que va a necesitar el financiador, que el financiador no es el mercado. ¿Qué necesita la gente que provea financiamiento? Contratos a largo plazo, ¿sí? Necesitan un contrato que a nosotros nos asegure que vamos a poder repagar la deuda con un flujo de caja y no con una deuda corporativa donde vamos a tener que tomar distintos activos como colaterales. Vamos a hablar de Hydrogen Purchase Agreements, o sea, ya el PPA queda para el mercado eléctrico y vamos a empezar a hablar inclusive de Ammonia Purchase Agreements. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de atractivo el hidrógeno a partir de la renovable? El costo fijo, el poder hablar, ¿sí?, de costos, en lugar de costos reales, ajustados por inflación, y costos reales donde empezamos con un costo extremadamente bajo y terminamos con un costo extremadamente alto ajustado por inflación, vamos a hablar de un costo nominal, ¿sí?, un costo fijo, estacionario, durante todo el periodo de mi contrato, que va a ser un poco más alto que el costo real inicial, pero va a ser más bajo que mi costo real final. Modalidades de contrato de take and pay o take or pay, ¿sí? Hay un problema y es que necesitamos asegurarnos ese flujo de caja. Y por otro lado, las garantías del EPCista, ¿sí? Necesitamos ver qué garantías nos ofrece el EPC para los recambios de stack, para las inversiones, etcétera, para ver también qué tipo de crédito es el que vamos a tomar. Hoy por hoy están exigiendo que la tasa interna de retorno sea mayor a la de costo de capital, algo básico de finanzas, pero a su vez tenemos que tener en cuenta que los costos de capital manejados en LATAM no son los costos de capital manejados en Europa. Cuando uno habla del último PPA en Arabia Saudita, que lograron cerrarlo a 11 dólares con 30 el megavatio hora, estamos hablando de un costo de capital del 1.6%. Un costo de capital casi inexistente, con una TIR del 1.8, 2.1. Por otro lado, modelos financieros específicos, ¿sí? Modelar una planta de hidrógeno no es lo mismo que modelar una planta fotovoltaica o eólica. Yo diría que es mucho más similar a la industria del oil and gas. Y ahí es donde entran bueno, mirá, el hidrógeno se puede conseguir a 2 dólares y después cuando hacemos los cálculos terminamos viendo que termina saliendo 4 dólares y medio. Tenemos que ver también qué nos exigen los financiadores. Un repago de deuda con futuro flujo de caja nominal, y siguen haciendo el hincapié de que ellos quieren un contrato fijo, con un OPEX fijo.
porque uno puede asegurar un OPEX fijo, o lo más fijo posible, con contratos de agua fijo, con contratos de eléctrico fijo, no así trabajando con el oil and gas, que es un commodity con una alta volatilidad. Y finalmente la segmentación del supply chain. La segmentación de riesgo, ¿sí? Tenemos que apuntar a no querer dominar todo el mercado. Se tiene que segmentar el mercado en el up, mid y downstream, igual que como hizo el oil and gas. Y eso es necesario, porque hoy por hoy tenemos un proyecto con un alto riesgo, un alto costo inicial, ¿sí? Un costo de capital de inversión altísimo, que si uno lo tiene que afrontar, es muy difícil. Es mucho más fácil la diversificación de riesgo a través de estos consorcios, o a través de decir, bueno, mira, yo proveo la electricidad, yo manejo esto, manejo lo otro, y empezar a hacer esa unión del rompecabezas. Y finalmente, yo separé lo que veo desde el mercado. ¿Que esto surge de dónde? De charlas directamente con los compradores del hidrógeno hoy, ¿sí? Es ese mismo estudio, mesas redondas, en este caso bimestrales. ¿Qué es lo que necesita el mercado? Por un lado, políticas de Estado, ¿sí? Políticas de Estado transparentes y planes, por ahí no de estímulo, pero sí, digamos, esa igualdad de condiciones, ¿sí? Lo hablábamos justamente el otro día con gente del sector eléctrico, y en algún momento todos hemos recibido algún tipo de push, sea para la importación, sea para la producción, por parte del Estado, sea en la generación de planes de estímulo, incentivos, normas, regulaciones, pero esto tiene que estar. Por otro lado, un desarrollo del mercado con el foco en la demanda, porque hoy por hoy solamente estamos pensando en el color y no estamos pensando en el usuario final. ¿Quién va a ser mi off-taker? ¿Para qué lo va a usar? ¿Se justifica un hidrógeno verde cuando puedo usar un hidrógeno azul un poco más económico? ¿Se justifica licuarlo cuando lo puedo usar comprimido? ¿Puedo mandar amoníaco? Si lo van a quemar, el amoníaco tranquilamente puede cumplir el mismo rol. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Además del menor impacto económico para el consumidor final, ¿sí? Si nosotros hoy empezamos a inyectar hidrógeno verde en la red de gas, ¿cuánto va a tener que pagar el usuario final en su casa, un residencial, la tarifa de gas natural? ¿Va a poder pagar el gas natural con un blend de hidrógeno? Ahora, no así si uno quiere empezar a descarbonizar, quizás con captura de carbono, e inyectar en la red el hidrógeno a partir de gas. Por otro lado, el financiamiento bajo en carbono, ¿sí? Se está hablando también de hydrogen bonds. El mercado necesita escala. Nosotros hablamos de producir amoníaco. Una planta de 10 megas de electrólisis en electrólisis es grande, pero en lo que es la escala del amoníaco es muy chico. Entonces, para entrar en estos mercados vamos a necesitar de escala, y finalmente de alianzas internacionales. Esto es algo que no se va a poder hacer por sí solo. Tenemos países como Chile con un potencial enorme para exportar, Argentina con un potencial enorme para producir, tenemos países como Brasil con un potencial enorme para consumir. Entonces tenemos que empezar a buscar posibles alianzas donde se pueda buscar quién va a ser el productor, el exportador, quién va a ser el importador, y empezar a trabajar en este tipo de alianzas, ¿sí? Que me parece que son las que van a traccionar para que todo esto funcione. Cerrando ahora, porque empezamos I10 y yo tenía 40 minutos, estamos justamente en 50. Les agradezco a todos por su atención. No sé si las preguntas van a quedar para el final o quieren proceder a algunas preguntas ahora antes de que le dé el lugar a Héctor. Yo quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. De verdad, excelente ponencia. Hacemos paso rápidamente a Héctor, no sin antes, bueno, recalcar lo que estaba diciendo Maximiliano. Cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan, la pueden dejar en el chat. Bueno, Héctor, adelante. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, el desarrollo del hidrógeno en Latinoamérica y particularmente en Argentina. Si ustedes habrán visto, la semana pasada salió el informe del IPCC, que
donde lamentablemente los datos no son alentadores y debemos tener políticas muy activas y prontas para realmente bajar la temperatura global y para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y reducirlos. Todo esto nos indica que debemos involucrarnos desde el lugar que cada uno ocupa, y es muy importante empezar a profundizar políticas de reducción de gases de efecto invernadero. Y es de ahí donde empieza a jugar un papel preponderante, sobre todo el hidrógeno. Cuatro hitos que marcaron este informe. Uno es que la influencia humana es innegable, o sea que no nos debemos mirar para otro lado, debemos hacernos cargo de la situación que estamos generando en el mundo. Bueno, los eventos climáticos serán más intensos, y eso ya lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en China, lo estamos viendo con nuestras bajantes del río Paraná, y estos eventos seguramente, con el correr del tiempo, seguramente serán más intensos. Después también no va a haber regiones exentas, o sea que, como vemos, los eventos son a nivel global. Pasan en Europa, pasan en China, pasan en Estados Unidos, están pasando aquí en Latinoamérica. El mundo completo está afectado por este aumento de la temperatura. Y lamentablemente, bueno, algunos efectos son reversibles. Digamos, hay cosas que ya no las vamos a poder solucionar, pero sí, sin alarmarnos, pero sí con acción, debemos empezar a tener políticas activas en pro de nuestro planeta, en pro de tener una tierra más sustentable, de ser más amigables con nuestro planeta. Bueno, como les decía, ¿por qué el hidrógeno? Precisamente el hidrógeno es un vector energético que nos va a permitir descarbonizar los sectores más complejos de la economía, como pueden ser la siderurgia, toda la industria plástica, la industria de la aviación, toda la industria del transporte pesado del agro, producir fertilizantes verdes, la industria del transporte marítimo. Nos da muchas opciones para descarbonizar todos estos sectores, y es, como quien diría, el momentum del hidrógeno. El mundo está enfocado en este vector energético, en producirlo, en estudiar la manera de producirlo más económicamente, la manera de transportarlo, la manera de darle distintos usos finales, y también las distintas formas en que se puede producir. Bueno, como les decía, es una herramienta fundamental para lograr todas las metas de decarbonización y reducción de gases contaminantes, pero para eso necesitamos superar obstáculos como la existencia o insuficiencia de los marcos normativos, precisamente en los países de Sudamérica. No sé si ustedes saben, nosotros a partir del 2006 tenemos una ley de hidrógeno que nunca fue reglamentada. Hace un año atrás se trató de reglamentarla y de accionarla a estos tiempos. Lamentablemente perdió estado parlamentario, así que es importante definir claramente los marcos normativos, que sea una ley de fomento, que sea una ley que tenga estímulos, y que sobre todo de alguna manera también pueda fijar a similitud de lo que fue el plan Renovar, algún tipo de escalas de decir, bueno, de acá al 2025 la matriz energética nuestra va a incorporar un 10, un 15% de hidrógeno, al 2030 un 30% y al 2050 un 50%, por decirlo de alguna manera. Es importante definir precisamente los marcos que vamos a proyectar en una ventana de tiempo de 2030, 2050, 2040. Bueno, es la gran pregunta. ¿La economía del hidrógeno es una oportunidad para la Argentina?
como bien decía, asoma como el principal vector para descarbonizar el mundo. Nuestro país, como bien tuvo la primera ley de Sudamérica en precisamente el hidrógeno, también tuvimos la primera planta de hidrógeno en Sudamérica. En 2008 comenzó a funcionar Ichico, y lamentablemente sigue siendo una planta del tamaño original, que no ha podido desarrollarse más y no ha podido escalar por falta de normativas, quizás en algún momento por la situación macroeconómica y la falta de crédito. Entonces debemos trabajar en ese sentido, y debiera haber en Argentina muchos Ichico. En la realidad que tendríamos que tener muchas plantas piloto, muchos proyectos. Tendríamos que tener una ley de promoción de proyectos pilotos que le diera seguridad jurídica al estudio y al desarrollo de estas posibilidades. Bueno, esto es un poco a nivel de debate, digamos. La sociedad donde usemos hidrógeno está a la vuelta de la esquina. Quizás para algunos, digamos, 2030 pareciera mucho, pero no parece tanto. Y creo que para el desarrollo de la tecnología, precisamente instalar proyectos pilotos y normativas y demás, 8 o 9 años no es un tiempo tan largo, así que yo comparto esto de que está a la vuelta de la esquina la economía del hidrógeno, la implementación a nivel mundial y, por supuesto, en Argentina y en Latinoamérica. Los beneficios que puede dar una economía del hidrógeno para las regiones y las ciudades. Yo siempre cuento una anécdota que, reunido con intendentes, les preguntaba, les digo, ¿ustedes tienen contabilizadas las emisiones de CO2 de su ciudad? Y lo que ello implica, por ejemplo, en enfermedades, en alergias, y lo que implica, teniendo en cuenta, por ejemplo, los municipios, el gran presupuesto, o la gran parte del presupuesto se va en salud. Le digo, lo que implica ello en la salud y en el presupuesto de su municipio. Y la verdad, todavía no hay la magnitud de este tipo de cuestiones. Algunos tienen números reales y muy interesantes, pero la gran mayoría de los intendentes desconocen esta realidad de las ciudades. Por eso este dibujo, donde una economía del hidrógeno precisamente plantearía ciudades distintas, sobre todo pensando en la imagen como ciudad verde, en impulsar el turismo. El turismo verde está siendo un incentivo muy importante y está teniendo un desarrollo muy importante a nivel mundial, y precisamente yo creo que cada ciudad debiera pensar en una estrategia que nos conduzca a ser más amigables con el medio ambiente, a hacer ciudades más limpias, más ordenadas, y que tengan precisamente el eje en la sustentabilidad y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, les grafico un poquito aquí la producción primaria. Puede estar dada por una energía eólica, una energía fotovoltaica. También, bueno, este gráfico no lo muestra, pero el hidrógeno nos da la posibilidad de producirse a través de la biomasa, de pequeños aprovechamientos eléctricos. También a partir de los biocombustibles se puede generar un biohidrógeno. O sea, tenemos muchas posibilidades y muchas formas de producirlo. Seguramente a nivel mundial, en los grandes proyectos de escala... ¿Hola? Tuvimos unos problemas técnicos, sí. Bien. ¿Me están oyendo? Sí. ¿Me oyen? Ahora sí. Sí, sí. Bien. Como decía Maxi, debemos solucionar muchos problemas, por ejemplo, el tema de transporte, el tema de almacenamiento. En definitiva, son temas o obstáculos que debe ir solucionando en la economía del hidrógeno, y precisamente por eso también se deben hacer proyectos que puedan ser escalables y que puedan darnos el know-how necesario para ir avanzando.
Como bien decía, los usos finales son múltiples y variados. Puede ayudar a descarbonizar todo el sector del transporte a nivel local, el transporte de granos, la maquinaria pesada agrícola, el transporte marítimo, el transporte aéreo. En la industria hay mucho para actuar en nombre del hidrógeno, en la industria siderúrgica, en las industrias cementeras, como mencionaba Maxi, en la industria alimenticia, todo lo que sea la fabricación de teflón. Y bueno, también en la construcción de calor y energía es un vector importante. Y también como renovable, como materia prima renovable. Bueno, aquí un poquito graficado, una hidrólisis de separación del oxígeno del hidrógeno y los distintos usos que podemos tener en la industria siderúrgica, en la industria química, transporte naval, transporte terrestre, industria, aviación, la industria química y también la movilidad urbana. Bueno, si ustedes miran este gráfico, la verdad que Argentina está en un lugar estratégico para poder implementar una economía de hidrógeno, pensando fundamentalmente en la exportación, que nos permita generar un mercado de escala de exportación y que ese mercado después sostenga lo que puede ser el desarrollo de un mercado interno. Nosotros, de acuerdo a este estudio de la IRENA, estaríamos en un hidrógeno de $2.40 a $2.80, lo que lo hace muy competitivo en el mercado. Después, como bien graficaba Maxi, hay que analizar distintos componentes tecnológicos, de desarrollo, el tema de transporte, carga, descarga, e incluso, bueno, también el tema de la carga impositiva que se puede generar en Argentina. Acá me hice un análisis y donde remarqué las debilidades, precisamente la falta de regulación, la falta de normativa, una ley nacional de hidrógeno que sea de fomento, que tenga estímulos. Otro factor negativo, dada la situación macroeconómica nuestra, es el acceso al crédito. Hoy el acceso al crédito para Argentina está casi denegado y la verdad que incluso aún teniendo acceso al crédito con las 1.500 puntos de riesgo país, se hace prácticamente imposible sostener este tipo de proyectos. Factores negativos pueden ser las fuertes medidas de seguridad. Creo que tenemos que adaptar los puertos y pensando en el mercado de exportación, precisamente si pensamos exportar metanol, tenemos que adaptar medidas de seguridad, tenemos que avanzar en ese sentido. Y también la competencia internacional. Chile dice, yo voy a tener el hidrógeno más barato del mundo, y otros países quizás tendrán la misma intención, o sea que vamos a tener una competencia internacional muy importante. Yo creo que las fortalezas, bueno, el poder político a través del presidente usó precisamente una política o una implementación de economía del hidrógeno. Las provincias también se están alineando en ese sentido, algunas más, unas menos. Y también como fortaleza, lo más importante es la descarbonización del planeta. Yo creo que el hidrógeno como vector energético precisamente permite, lo voy a reiterar, descarbonizar en sectores muy complejos de la economía. Como oportunidades puede ser, tenemos producir fertilizantes sustentables, pensando que el mundo está creciendo y que cada vez va a necesitar más alimentos. Pensar en fertilizantes sustentables y amigables con el medio ambiente es muy importante. Y también otra oportunidad es ir en consonancia también con los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, aquí un tema que he comenzado a desarrollar un poco de forma personal, pero
No es que lo haya inventado yo, esto, los valles de hidrógeno verde, es un... Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Esto lo vengo viendo en Europa, donde se están creando muchos valles de hidrógeno, y el concepto de valle de hidrógeno es diferente un poco a lo que es el clúster. En realidad el valle de hidrógeno es un concepto en donde se suma el sector público, el sector privado, el sector académico, los stakeholders, en procura de desarrollar una región o regiones en una economía del hidrógeno, que haga a un conjunto precisamente de lugares, un lugar con un cierto desarrollo económico en pro de implementar el hidrógeno. Bueno, esta imagen es un poco ilustrativa. Precisamente lo que se busca al implementar economías de hidrógeno es que una pequeña región o ciudad se pueda asociar con otras regiones y que vaya ampliando la posibilidad de desarrollo del hidrógeno y la implementación en escala en más sectores de la economía. Como ven acá, bueno, un proyecto local a pequeña escala, centrado en la movilidad, puede ser, y ya un segundo proyecto donde la escala pueda ir aumentando en una determinada región y esté centrado en producir hidrógeno para la industria de esa región. Y después una escala más grande o más amplia, donde el hidrógeno esté centrado en la producción para la exportación. Pero siempre tomando como base una región, lo que vendría a ser un valle de hidrógeno. Los valles de hidrógeno, bueno, pueden ayudar a permitir mucho más desarrollo, precisamente desde la escala. No es lo mismo para una ciudad implementar una economía de hidrógeno que implementarla en una función de escala de una determinada región, donde cada región puede aportar distintos factores para implementarla, como sea la cadena de valor, algunos la producción, otros la producción de los medios de transporte, otros los distintos equipamientos, y en definitiva eso permita en una determinada región que esté integrada en función de la economía del hidrógeno. La conexión de los valles, que vendría a ser incluso también entre distintas regiones. La realidad es que esto le da un marco de generar proyectos, desde proyectos pilotos, ir escalándolo hasta generar proyectos bien maduros. Y también lo que permite es sobre todo la sensibilización y la aceptación social, porque seguramente hay muchos debates. Uno de los debates más importantes es el consumo del agua. Yo les comento, cuando nosotros hicimos el diplomado del hidrógeno, precisamente la primera clase fue hacer un estudio del consumo de agua que implicaba generar 30.000 toneladas de hidrógeno en Chile, y ellos tienen lo que se llaman las aguas consultivas, que son aguas pagas. La producción de estas 30.000 toneladas implicaba nada más que el 1,8 de aumento de consumo de agua. O sea que era insignificante en relación a lo que por ahí se estaba diciendo en el mercado, que la gente se iba a quedar sin agua y demás. Y también lo hicimos sobre la corriente del Humboldt, que es la corriente más importante que recorre el Pacífico frente a Chile. Y ese consumo, porque Chile está usando mucha agua desalinizada para la minería, y la piensa también de la misma manera usarla para la electrolisis de hidrógeno. Y esos estudios nos arrojaron que se llegaría a consumir el 0,008% del agua de la corriente de Humboldt, otra cifra insignificante. O sea que el tema del agua no es un tema que deba preocupar ni que vaya a generar precisamente una competencia con lo que es el agua de consumo humano. Bueno, esta imagen, un poco grafico acá la importancia del hidrógeno para las regiones, para las ciudades.
precisamente la calidad de vida, el mayor uso de las renovables, la reducción de los niveles de ruido, llegar a un cero local de contaminante, de emisión. En realidad, crear ciudades más resilientes y más amigables con el medio ambiente que sean, digamos, nos mejoran nuestra calidad de vida. Bueno, acá precisamente en las estrategias de los valles de hidrógeno debemos tener claro la implementación de la economía del hidrógeno en una estrategia regional y que esa estrategia regional pueda ser trabajada a nivel nacional. Precisamente encontrar los marcos normativos y darle la certeza, tener que esos marcos den una certeza precisamente al empresario para invertir y para poder desarrollar proyectos y sobre todo proyectos pilotos y ir escalándolos siempre con una seguridad jurídica y con una estabilidad fiscal y normativa. Bueno, también todo el trámite de permisos, a veces tenemos permisos que son engorrosos a nivel nacional, que cambian de acuerdo a la provincia, unificar leyes en el sentido de poder desarrollar proyectos es muy importante. Y precisamente, bueno, toda la parte legislativa que estimulen y que le den proyección al sector. Bueno, nosotros en Argentina, en un principio hemos oído hablar de dos valles de hidrógeno muy importantes. Uno en el NOA, con la producción primaria de energía fotovoltaica para producir hidrógeno, y otro, digamos, acá vemos la parte donde tenemos una producción energética, pero fundamentalmente está centrado en la Patagonia, y también en la Patagonia sobre la parte del Océano Atlántico, para la producción a partir de energía primaria el hidrógeno. Pero acá debemos ir analizando distintas opciones, incluso dentro de lo que es la Patagonia. Nosotros tenemos Neuquén, en la cual tienen proyectos muy interesantes de integración de cadena de hidrógeno con Chile. Mendoza también puede tener ese mismo interés en producir hidrógeno para la exportación e integrarse con el mercado de Chile. La provincia de Buenos Aires también tiene aparte de una producción interna muy importante, tiene un polo petroquímico en Bahía y tiene el puerto de Quequén, con la región del Interland, del puerto de Quequén, que también puede pensar en un proyecto de producción de hidrógeno a nivel de exportación. Bueno, acá un poquito lo que es el transporte de hidrógeno, precisamente hablando de la región patagónica y la provincia de Buenos Aires, lo que sería el transporte marítimo, donde quizás el cuello de botella acá sea el almacenamiento precisamente del hidrógeno o del metanol en los puertos. Después tenemos otra zona, que es la zona del NEA, donde podemos pensar en un desarrollo del hidrógeno a partir de la biomasa, del relleno sanitario. Incluyo acá la zona NEA un poco ampliada, también con Buenos Aires, la zona centro de Córdoba, Santa Fe. Y también Santa Fe y Tucumán están pensando en generar hidrógeno a partir de los biocombustibles, generar un biohidrógeno, lo cual sería muy, muy fácil de transportar de la misma manera que se transporta hoy la nafta o el gasoil. Y pensando en la electromovilidad, digamos, o en las celdas de combustible de hidrógeno para el transporte público y para lo que serían los vehículos y el transporte de cargas. O sea que Argentina tiene posibilidades de desarrollar hidrógeno de distintas fuentes y en distintas regiones del país, lo que lo haría al similitud de lo que fue el programa Renovar, serían políticas federales que desarrollarían economías regionales, que le permitirían al sector PYME precisamente insertarse en esta economía del hidrógeno, más allá de la necesidad de los grandes proyectos de escala en lo que sería para el mercado de exportación. Bueno, acá distintas fuentes de biomasa para producir hidrógeno. Precisamente tenemos, bueno, todo los desechos domésticos y demás, que hoy van incluso a rellenos sanitarios.
todos los desechos animales, desechos forestales, desechos agrícolas, e incluso hay un estudio muy interesante que ha hecho la CONEA, precisamente convertir las aguas residuales en hidrógeno, y ese hidrógeno, bueno, después ser comercializado para distintos usos. Uno de los usos más prácticos que se podría ver en este momento es reemplazar, por ejemplo, en los AMPI, que se ven en los grandes supermercados y en las grandes naves de logística y distribución, reemplazar ese gas por un gas hidrógeno. Bueno, acá tenemos el proceso del metanol, precisamente que les nombraba recién, a partir de distintos residuos, poder llegar a un gas de síntesis o metanol que puede ser usado en las celdas de combustible. Acá tenemos el proceso de reformado de biomasa también para llegar a un gas de síntesis que vendría a ser un hidrógeno, que también se puede transformar en un biocombustible. Después también tenemos aprovechamientos hidroeléctricos. La generación de hidrógeno a partir de la energía eléctrica también está más que probada, es una tecnología madura y se ha aplicado, se ha usado en algunos años atrás en distintos países. O sea que Argentina también nos ofrece esa posibilidad de, a partir de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, generar hidrógeno, pensando quizás no en un mercado de exportación, pero sí generando pequeños nichos en lo que es el mercado interno y la generación de valles de hidrógeno. Bueno, esto es un poco precisamente eólica, fotovoltaica, hidráulica, proceso de electrolisis y generando gases de síntesis, lo que puede ser, por ejemplo, para la industria de la aviación, o lo que también podría implicar para la industria, para el sector naval. Incluso nosotros tenemos acá en Argentina un sector naval de turismo, de paseo y demás, que es muy importante descarbonizar y en la cual podríamos generar combustibles sintéticos para precisamente todo ese sector. Y como bien decía, la provincia de Buenos Aires tiene dos polos muy importantes. Uno es el de Bahía, que está muy desarrollado en lo que es la industria petroquímica y demás, que podría ser descarbonizada a partir del uso de hidrógeno, toda la industria del plástico, y también el puerto de Bahía nos ofrece la posibilidad de la exportación de hidrógeno. Y el otro interland importante sería el generado a partir de Puerto Quequén, que nos ofrece la posibilidad de exportación, pero también nos puede generar la posibilidad de generar fertilizantes verdes y otros usos a nivel, por ejemplo, cementero, Loma Negra, que está cercano a Puerto Quequén, y otros sectores siderúrgicos que pueden implementar esta economía del hidrógeno para ir descarbonizando sus matrices económicas. Bueno, esto es un gráfico de lo que sería un gas de síntesis, un metanol, por ejemplo, que se puede producir pensando siempre en el mercado de exportación y precisamente en lo que puede ser la Patagonia y estos valles de hidrógeno que se pueden generar alrededor de Puerto Quequén y de Bahía Blanca. Bien, IRENA publicó hace unos días precisamente un informe de la competitividad y de las oportunidades que tiene el hidrógeno en Latinoamérica, y la verdad que nos dejó 5 o 6 inputs para poder trabajar y que permitan realmente desarrollar el hidrógeno en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Y uno de ellos precisamente es definir una visión, una estrategia a largo plazo del hidrógeno en el sistema energético. Identificar las oportunidades, apoyar esquemas de financiamiento temprano y reducir los riesgos de inversiones. Hola. Hola. Se te había colgado, Héctor. Sí, no sé, que hay algún problema. Hubo una tormenta muy grande en la mañana y la verdad que no están dando
¿Hasta dónde se escuchó? Ahí. ¿Hola? Por las dudas, repetí esa diapositiva, por favor. Sí, bien decía que este es el último informe de IRENA, donde hizo un estudio de competitividad y oportunidades en Latinoamérica, que salió la semana pasada, y nos dejó 5 o 6 inputs muy importantes que debemos destacar. Uno, precisamente, es definir una estrategia a largo plazo, identificar oportunidades, apoyar esquemas de financiamiento, centrarse en el I+D. Precisamente, bueno, Argentina tiene un capital humano muy importante. Argentina tiene experiencia en el hidrógeno. En nuestro país hoy se consumen 400.000 toneladas de hidrógeno, y precisamente ese manejo del hidrógeno y ese capital humano es muy interesante, y quizás habría que reconvertirlo en algún sector, en el sector, por ejemplo, de gas, oil and gas y demás, pero contamos con un capital humano muy importante para poder implementar una economía del hidrógeno. Después, bueno, utilizar esquemas de certificación para precisamente que el hidrógeno verde tenga una trazabilidad. Y después, muy importante, la cooperación internacional, que podemos tener las alianzas, como nombraba Maxi, que se puedan desarrollar a nivel mundial para precisamente implementar la economía del hidrógeno en Argentina. Bueno, precisamente Argentina está trabajando en el grupo que estudian las ISO y las modificaciones y demás, y en la cuestión de reglamentación de tecnologías y pensando en mercados internacionales y exportación y demás, están contemplados todos los procesos del hidrógeno en sus distintos estados y en el transporte y pensando en los combustibles líquidos y precisamente en el tipo de instalaciones en los aeropuertos y demás. Creo que tenemos una reglamentación de ISOs muy importante, y seguramente algo habrá que mejorar, pero tenemos una base como para poder desarrollar precisamente una economía del hidrógeno y que tengamos una seguridad reglamentaria en este sentido. Como bien decía, la economía del hidrógeno nos pone en constancia también con los objetivos de desarrollo sostenible, donde queda bien remarcado que, bueno, quizás el fin de la pobreza habla de generación de trabajo más que en sí, pero quiero dejar un mensaje. Por ejemplo, todo el sector de oil and gas, que por ahí veo un poco con preocupación toda esta modificación de la economía de hidrógeno, por cada puesto que genera el oil and gas, la economía del hidrógeno podría generar 6 puestos. O sea que la reconversión es posible y la generación de empleo también es posible. La economía del hidrógeno, sin duda, que va a ser un factor de desarrollo de empleo, de desarrollo de progreso y de desarrollo de quizás también divisas para el país que mejoren nuestra balanza de pagos. Bueno, acá un poco hice el marco lógico, los stakeholders, los participantes de toda esta implementación de la economía del hidrógeno, donde tiene un rol fundamental el Estado nacional, provincial, municipal, donde precisamente la economía del hidrógeno va a permitir el desarrollo de las economías regionales, de todo el sector PYME en la cadena de valor, la influencia que tienen los entes regulatorios, los medios de comunicación. Es muy importante el trabajo de docencia, de explicar la economía del hidrógeno, lo que implica, desmistificarla y todo lo que hace a tomar la toma de conciencia y los beneficios que eso implica. Bueno, después tenemos los organismos certificadores, obviamente un rol fundamental van a jugar los organismos de financiamiento, los multilaterales y demás, los proveedores de tecnología, incluso con el EPC, y no menos menores todo el tema de estudio y desarrollo que se puede hacer desde el mercado del hidrógeno. Bueno,
Yo acá esto es una frase que uso siempre, que no debe ser visto como un cargo energético, sino también considerarlo como un vector de desarrollo ambiental, social y territorial, y desde el sector PYME hasta proyectos en economía de escala con grandes actores. Yo creo que la economía del hidrógeno nos presenta muchos desafíos, pero también nos presenta una oportunidad de un modelo distinto de país, si se quiere, y hasta un modelo distinto de economía. Bueno, el hidrógeno verde representa una oportunidad para las empresas, para la generación de empleo, prácticamente una única solución técnica y económicamente para alcanzar el objetivo de una total descarbonización en el mundo de la industria planteado para el 2030 y el 2050. Bien. Si les parece bien, dejamos abierto a las preguntas de los oyentes. Muchas gracias, Héctor. Nada, nuevamente quisiera darles gracias a Massimiliano y a Héctor por compartir esta increíble presentación con nosotros. De parte de Juan Pablo Silvestri, que es el fundador y coordinador general de la Comunidad Gestión y Energía Joven, quien fue junto a esta servidora Jocelyn Rojas, quienes organizaron esto, queremos darles las gracias por participar y los invitamos a unirse y a conectarse en nuestras redes. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas, no sin antes recordarles que las presentaciones van a ser enviadas por mail a cada participante junto con el certificado de asistencia. Bueno, ahora si tienen alguna pregunta o consulta para Héctor y más. A ver quién rompe el fuego. Yo voy a contestar una en particular que dejaron ahí. Yo no sé si Daniel, ahora porque no llego a ver el nombre, no sé si seguirá conectado, porque dejaron una pregunta ahí sobre... Sí, Massimiliano, Daniel Flores. Está perfecto. Bueno, justamente me preguntó ahí el tema de si le veo chances reales a la captura de carbono y al hidrógeno azul en Latinoamérica. Y la realidad es que yo sí le veo. Yo, a ver, tengo una visión de transición energética muy particular. Creo que las cosas tienen que darse de una manera más, digamos, más organizada, ¿sí? Pensada, y lo que sería en inglés lo que se llama una smooth transition, ¿no? Lo digo viendo, por ejemplo, ahora en el caso de Nueva Zelanda, yo trabajé bastante ahí con gente de Nueva Zelanda, y uno de los temas que están teniendo es justamente por haber ido de una 100% a una matriz verde, que no está para nada mal. Están con tres problemas. Ahora hay un desbalance en la red, tuvieron que instalar más plantas pico, porque los proyectos de electrólisis se llevan esa renovable de la red, entonces tienen que compensar con plantas pico. Muchas petroleras se han ido y no se han adaptado, entonces yéndose, la tasa de desempleo aumentó. Es toda gente que no fue reubicada, bien como decía Héctor. Y por otro lado, yo lo que sí considero es que hay mucho lugar para captura de carbono en la TAM. Los pozos y los hidrocarburos que nosotros tenemos cuentan con los requisitos para aplicar captura de carbono. Acá en Brasil ya hay una operación de captura de carbono, la cual fue requerida para habilitar la planta de hidrocarburos. Y yo una de las iniciativas que yo tenía junto con la gente del WEC era quizás este incentivo, como pasó en su momento con el tema del Acuerdo de París, algún acuerdo de estilo del hidrógeno, que yo lo que quizás sugeriría es el decir, bueno, produzcan hidrógeno, ¿sí? Tal como hizo Australia, que Australia hoy está liderando el mercado del hidrógeno, pero fíjense que se le dieron todas las condiciones para que hagan hidrógeno, de cualquier manera. Y hoy por hoy tienen todo tipo de tecnología. Yo creo que Argentina,
Brasil dan para producir hidrógeno a partir de captura de carbono. Y habiendo dicho esto, quizás sí firmar algún acuerdo de decir, bueno, mirá, vos producime hidrógeno, generame una demanda, en X cantidad de años esa demanda sí o sí tiene que estar siendo baja en carbono y para X años tiene que ser verde. O bien como propone IRENA y la Agencia Internacional de la Energía, quizás el producir hidrógeno, producir hidrógeno luego a partir de captura de carbono, y toda la instalación nueva, la capacidad agregada, que sí sea verde. Una vez que tenés la demanda adicional sí producirla verde. Pero yo creo que eso es más bien una cuestión de regulación y de política de Estado que otra cosa, pero yo sí creo que eso es algo que vale la pena estudiar, porque de vuelta es un ganar-ganar. Yo lo veo desde ese punto de vista. Maximiliano, ahí te leo una pregunta de Mateo Ramírez que dice, por favor, ¿nos puedes compartir la fuente de esta gráfica sobre la proyección del CAPEX? Sí, lo voy a compartir. La fuente igualmente soy yo con una colega mía que es de Dinamarca, que justamente estamos haciendo ahora un trabajo para presentar sobre todos estos costos que hay dentro de las economías de escala en el mercado del hidrógeno. Yo quería agregar algo ahí, veo que Glenis justamente hizo una pregunta sobre desalinización de agua, me gustaría dejársela esa a Héctor, porque yo la realidad es que es un tema que no, siendo honesto, no es un tema que maneje tanto, y de hecho él sí tiene experiencia en ese sector. Sí, gracias Maxi. Sí, nosotros hicimos el estudio de la incidencia de costos precisamente de desalinizar el agua y era el 1,6%. Pero cuando debo aclarar que lo hicimos sobre Chile y pensando que Atacama tiene un factor de capacidad de planta del 75%. También eso implicaba que el 1,6% de incidencia, digamos, en el costo final, con ese semejante factor de planta, no era algo que pudiera romper la ecuación y que no se haga un proyecto por eso. Perfecto. Ahí vemos otra pregunta para Maximiliano que dice, ¿le ves chances reales al CCS y al hidrógeno azul en Latinoamérica? ¿Va a funcionar realmente como transicionador entre el metano y el hidrógeno verde? ¿Podría representar una oportunidad para Vaca Muerta? Esto es de parte de Daniel Flores. Bueno, eso es justamente la acabo de contestar, pero me acabo de derivar que no contesté parte. ¿Sí? Si podría representar una oportunidad para Vaca Muerta, yo creo que totalmente que sí. Yo creo que es un recurso enorme, un recurso hermoso, y que dejarlo bajo tierra es una lástima, sea en forma de metano, sea en forma de gases, en forma de hidrógeno. Yo creo que vale la pena explorar todo el tipo de potencial posible para activar la economía. Perdón, Héctor, y ahí te dejo justamente que Lenis aclaró que en la Patagonia declararon en emergencia hídrica, así que... Sí, la Patagonia, si bien tiene la reserva de agua dulce más grande del mundo, está pasando precisamente por estos efectos del cambio climático severos problemas. Bueno, no había nevado, empezó a nevar recién esta semana, y en los últimos años cada vez está nevando menos en la cordillera, por eso esta emergencia hídrica que se plantea hoy. Por eso también la Patagonia tiene la posibilidad de, al ubicarlo la mayoría de los proyectos sobre la costa atlántica, de usar agua desalinizada, que es la otra alternativa. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta que quieran dejar por acá o consulta? Igual, déjame aclarar algo. Nosotros hicimos un estudio, precisamente tengo un proyecto ahí
en el sur, en Río Negro, y hicimos un estudio de la capacidad del agua a nivel subterráneo, y la verdad que más allá de esta emergencia hídrica, el estudio lo terminaron hace 15 días, nos da un volumen de agua y de calidad más que importante. Yo creo que el agua subterránea que tiene, aparte de todos los ríos y lagos que tiene, el agua subterránea que tiene precisamente toda la Patagonia, podría tranquilamente, no va a competir con el consumo humano. Ahí llegó otra pregunta que dice, respecto a los blends con el gas natural, ¿podría ser algo que se haga en el corto plazo? Yo no lo veo en el corto plazo, no hay interés en hacerlo. Quizás algún proyecto de pequeña escala, que de hecho, bueno, yo estoy asesorando a un municipio precisamente para generar hidrógeno a partir de desechos locales, y hicimos las consultas al distribuidor de la red a ver hasta cuánto podíamos inyectar. Pero no lo veo yo en gran escala en el corto plazo. Buenísimo. Si no hay alguna otra pregunta o aclaración, me gustaría pasarle el micrófono a Juan Pablo para que dé unas palabras. De nuevo, muchas gracias por participar y muchas gracias a los ponentes. Déjame contestarle ahí, sí, es exacto. Por 1 kilo de hidrógeno necesitamos 10 litros de agua, incluso hay estudios que ya hablan de 8 litros de agua. Yo creo que la tendencia es a reducirse y no aumentar el consumo de agua. Precisamente los electrolizadores están siendo mucho más eficientes en lo que es el consumo de agua. Listo. De nuevo paso el micrófono a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, estoy. Quiero aprovechar primero para agradecer a Maximiliano y a Héctor por la ponencia. La verdad, excelente y aprendimos mucho. Más que nada también agradecer a todos los participantes, a todos los que asistieron al evento y que bueno, nos siguen desde el año pasado que arrancamos en el ciclo de webinars en Gestión de Energía Joven. Al mismo tiempo también aprovecho a ofrecer mis disculpas en cuanto a lo que es los inconvenientes técnicos que tuvimos durante el webinar. Es todo aprendizaje y bueno, fue con la mejor intención. Nada, van a recibir después el certificado y la grabación va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver aquellos que no pudieron participar. Buenísimo, Juan Pablo. Bueno, chicos, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias a ustedes y gracias a todos los oyentes. Muchas gracias.